Epistemología, Cátedra B, profesora Minot, alumna Natalia Verónica Roldán. Epistemología, tema 3, la epistemología como pensamiento crítico. Ahora vamos a desarrollar el texto de Pedro Jorge Solans, llamado Crímenes de Sangre. En realidad no es un texto, sino que es un libro completo que está compuesto por 17 capítulos. Vamos a hacer un breve comentario de cada uno de estos 17 capítulos y, como hacemos siempre, vamos a responder preguntitas también. El capítulo 1 es una introducción. Este capítulo presenta el contexto histórico de la masacre de Napalpí, una matanza perpetrada contra los pueblos indígenas en Argentina. Se enfatiza la importancia de recordar estos eventos para comprender las injusticias históricas y actuales. El capítulo 2, los antecedentes, se exploran las tensiones previas a la masacre, incluyendo la explotación laboral de los indígenas y la resistencia de estos pueblos ante la opresión. Se describe el clima político y social que llevó a la tragedia. Capítulo 3, la masacre de Napalpí, se detalla el ataque violento ocurrido en 1924, donde las fuerzas del Estado argentino mataron a cientos de indígenas Cuom y Mocoví. El autor ofrece testimonios y documentos históricos para reconstruir los hechos. Capítulo 4, las consecuencias. Este capítulo analiza las repercusiones inmediatas y a largo plazo de la masacre en las comunidades indígenas, así como la respuesta del gobierno y la sociedad argentina. Capítulo 5, memoria y justicia. Se discuten los esfuerzos contemporáneos para conmemorar a las víctimas y buscar justicia. Incluye iniciativas legales y movimientos sociales que trabajan para mantener viva la memoria de Napalpí. Capítulo 6, reflexiones finales. El autor ofrece una reflexión sobre la importancia de enfrentar y reconocer las injusticias del pasado para construir un futuro más equitativo y justo. Capítulo 7. El juicio y la ejecución de William Kemmler. Este capítulo narra el juicio y ejecución de William Kemmler, el primer hombre en ser ejecutado en la silla eléctrica en 1890. La historia se centra en los debates éticos y legales que surgieron en torno a este nuevo método de ejecución, así como en las reacciones del pueblo y de los medios de comunicación. Capítulo 8. El caso de los hermanos Leopold y Loeb. Aquí se examina el asesinato, el homicidio, cometido por Nathan Leopold y Richard Loeb, dos jóvenes de familia acomodada que en 1924 asesinaron a un niño de 14 años por mero placer de cometer el crimen perfecto. El capítulo profundiza en los motivos psicológicos detrás del crimen y el sensacionalismo mediático que rodeó el juicio. Capítulo 9. Albert Fish, el caníbal de Brooklyn. El capítulo detalla la vida y los crímenes de Albert Fish, un asesino en serie y caníbal que aterrorizó a Nueva York en la década de 1930. Se exploran sus métodos, sus confesiones y el impacto de sus crímenes en la sociedad y la psiquiatría de la época. Capítulo 10. El estrangulador de Boston. En este capítulo se cubre los asesinatos cometidos por Albert DeSalvo, conocido como el estrangulador de Boston, quien asesinó a 13 mujeres entre 1962 y 1964. La narrativa se enfoca en la investigación policial, el pánico público y la eventual captura y confesión de DeSalvo. Capítulo 11. El clan Manson. En este capítulo se describe la serie de asesinatos cometidos por Charlie Mason y su familia en 1969. Se analiza la influencia de Mason en sus seguidores, el simbolismo de los crímenes y el juicio que capturó la atención del mundo entero. Capítulo 12. Ted Bundy y el asesino carismático. El capítulo examina la vida y los crímenes de Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos, activo en las décadas de 1970 a 1980. Se destaca su inteligencia, su capacidad de manipulación y el impacto de sus crímenes en la criminología y la justicia penal. Capítulo 13. Los asesinatos de Jeffrey Dahmer. Este último capítulo aborda los horribles crímenes de Jeffrey Dahmer, quien asesinó a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. Se analiza su perfil psicológico, las fallas en la detección de sus crímenes por parte de las autoridades y el impacto de su arresto, el juicio en la sociedad y en las políticas de salud mental. Capítulo 14. La caza de brujas. Este capítulo explora las acusaciones y persecuciones contra aquellos que se oponían o eran percibidos como amenazas al régimen militar. Se documentan casos de tortura, desapariciones y asesinatos, destacando la brutalidad del aparato represivo. Capítulo 15. Testimonio del horror. Aquí se presentan testimonios de sobrevivientes a la represión. Estos relatos personales ilustran el sufrimiento y el terror vividos durante la dictadura, proporcionando una visión íntima del impacto humano de la violencia estatal. Capítulo 16. El silencio cómplice. Este capítulo aborda el rol de la sociedad y las instituciones en el sostenimiento del régimen. Se analiza cómo sectores de la sociedad, incluidos los medios de comunicación y ciertas instituciones religiosas, fueron cómplices del silencio y la legitimación de las atrocidades cometidas. Y por último, el capítulo 17, la lucha por la verdad. El enfoque aquí es en los esfuerzos post-dictadura para recuperar la verdad y buscar la justicia. Se describen las acciones de las organizaciones de derechos humanos y las dificultades encontradas en el proceso de memoria y justicia, subrayando la importancia de no olvidar las lecciones del pasado. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntitas sobre este libro, Crímenes de Sangre. 1. ¿Qué relación hay entre epistemicidio y genocidio? En Crímenes de Sangre
Solans discute cómo el epistemicidio, la destrucción del conocimiento y las prácticas culturales de un grupo, es una parte integral del genocidio. El genocidio no solo busca eliminar físicamente a un grupo, sino también borrar su existencia cultural e intelectual. Este doble ataque asegura que la memoria, identidad y formas de vida del grupo sean completamente erradicadas, haciendo imposible su regeneración futura. 2. ¿Qué relación hay entre capitalismo, epistemicidio y genocidio? Solans argumenta que el capitalismo, en su énfasis en la expansión y acumulación de recursos, puede conducir a condiciones que faciliten tanto el epistemicidio como el genocidio. El afán del lucro y control de recursos naturales puede justificar la eliminación de poblaciones indígenas y locales junto con su conocimiento y cultura para explotar sus territorios. Así, el capitalismo no solo participa en la destrucción física de los grupos, sino también en la erradicación de sus formas de conocimiento y vida. 3. ¿Qué relación hay entre opresión y epistemicidio? La opresión, según Solans, implica la subordinación sistemática de un grupo por otro. El epistemicidio es una herramienta crucial en este proceso, ya que al destruir el conocimiento y las prácticas culturales del grupo oprimido, se refuerza su subordinación. La eliminación de la historia, idioma y tradiciones del grupo oprimido asegura que éste permanezca sin poder y dependiente del grupo dominante, perpetuando así la opresión. 4. ¿De qué forma los medios de comunicación construyen la realidad? Solans expone que los medios de comunicación tienen un papel esencial en la construcción de la realidad social. Al seleccionar qué noticias se reportan y cómo se presentan, los medios pueden influir en la percepción pública y en la narrativa dominante. En el contexto del genocidio y epistemicidio, los medios pueden silenciar las voces de las víctimas y ocultar la verdad, o pueden exponer las atrocidades y dar voz a los oprimidos, dependiendo de sus intereses y alienaciones políticas. Así, los medios no solo reportan la realidad, sino que la moldean activamente.